Nuestra historia comienza con un viaje a lo desconocido, a una tierra mítica en los confines del universo, envuelta en el misterio y la leyenda. Una hazaña que emprendieron un grupo de misioneros en 1596, movidos por el afán de la Compañía de Jesús de evangelizar Oriente. Estas circunvalaciones de todos los continentes hasta llegar a China eran lo más parecido a lo que en estos momentos sería un viaje interespacial. En aquella época, cuando una de estas personas apostaba por China, la mayoría de los casos sabían perfectamente que no iban nunca a regresar a sus países de origen, como fue el caso de Diego de Pantoja, que murió hace 400 años en Macao. Quien habría de convertirse en el padre de la sinología, nació en Valdemoro en 1571. En aquel tiempo, una villa agrícola en el camino que unía la corte, en Madrid, con la ciudad de Toledo. En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción aún se conserva el libro que recoge su partida de bautismo. A los 18 años ingresó en la Compañía de Jesús, la orden religiosa que más empeño puso en extender la doctrina católica por Oriente. Desgraciadamente, no se conserva ninguna imagen del pionero de los intercambios culturales entre China y el mundo hispánico, una figura aún por reivindicar. España y desde el español, ya desde hace muchos siglos, se trabajó en la difusión y en la distribución del conocimiento sobre China en Europa. De hecho, es que fuimos pioneros y es un poco esta figura de Pantoja como metáfora, como paradigma de lo que es la sinología desde el español. Porque realmente el personaje, Diego de Pantoja, es todavía un gran desconocido. Se conoce a Mateo Ricci, se conoce a otras personas que vinieron con él a China o que le precedieron incluso, pero nada se sabe de esos españoles que fueron pioneros como González de Mendoza, como Escalante, como Martín de Rada. Estos pioneros dejaron escritas valiosas descripciones del país y también tradujeron obras al chino o escribieron textos en esta lengua. La mayoría fueron religiosos españoles de distintas órdenes que cumplían una triple función. Eran misioneros, diplomáticos y agentes de intercambio cultural, puesto que solían disponer de una formación humanística y científica de primer orden. Uno de ellos escribió el volumen que constituyó la principal fuente de conocimiento de Diego de Pantoja sobre China antes de partir, aunque este autor nunca pisó el país. Afincado en México, Juan González de Mendoza compiló en esa obra los conocimientos sobre el legendario país que le trasladaron comerciantes y viajeros. El título es la historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China. Este libro se publicó en 1585 y tuvo mucha difusión. Otro misionero español habría de escribir la primera traducción del chino a una lengua europea. Es Juan Cobo, un dominico, que tradujo el Min Sin Pao Tien o Pen Si Po Kiam, que es el espejo rico del claro corazón, que es una colección de aforismos confucianos y budistas y taoístas que se publica en 1592. Y luego, claro, el más importante de todos es el del dominico del padre Francisco Varo, que hizo un arte de la lengua mandarina, que es una gramática. Es la primera gramática del chino que se escribe dentro de China. Esto es la primera de todas. Y la hace además a partir de la gramática de Nebrija. La gran aportación de Diego de Pantoja a la difusión del conocimiento sobre China puede sintetizarse en la larga epístola que escribió en 1602 al arzobispo de Toledo, Luis de Guzmán, el superior que le había destinado allí. Se convirtió en la descripción más completa del país escrita por un europeo, y pronto se tradujo a varios idiomas. Ofrecía todo un tratado sobre geografía, historia y cultura de la China de la dinastía Ming, y contribuía a desmitificar aspectos maravillosos e idealizados de la relación de González de Mendoza. Además, corregía errores como la distancia entre el sur y Pekín, la latitud exacta de la capital o la posición de la Gran Muralla. Asimismo, contiene un sinfín de detalles curiosos que suscitaron el interés de Pantoja y dan cuenta de cuán diferente y desconocido era el universo al que había ido a parar. Por ejemplo, le llama la atención que los habitantes de China fueran blancos, o que comiesen con palillos y de manera muy limpia, según sus propias palabras, sin necesidad de mantel o servilletas.
A lo que dedica un espacio más grande, digamos, más evidente, es al todo el sistema de los exámenes. Es decir, él lo que está fascinado es por el hecho de que China la gobierna una meritocracia. Le impacta también mucho el hecho de que no hay aristocracia. Él dice, literalmente, la honra y la nobleza, todo depende de las letras. Que no hay gente ociosa y todos trabajan. Y luego tiene una cosa curiosa, que es que dedica varios párrafos a las mujeres, es decir, a cómo viven, los problemas que tienen tantas mujeres dentro de una misma casa, imaginando que así se van a convertir más fácilmente, no sé si para huir del marido, para qué, pero en fin, en todo caso, es bastante insólito. Diego de Pantoja había llegado a la isla de Macao, entonces colonia portuguesa, en 1598, 4 años antes de escribir su célebre relación. Iba a ser destinado a Japón, pero las persecuciones contra los cristianos en el país hicieron que cambiara de destino. En Macao permaneció 2 años adquiriendo conocimientos sobre China y aprendiendo el idioma. La China Ming era muy rica y muy bien organizada. Con los extranjeros tenían desde los mongoles, a fin de cuentas esta dinastía es una dinastía que sale de rechazo, rechazando a los mongoles. Pues con los extranjeros tenían una reticencia severa, es decir, no se podía entrar, pero había un comercio. Es también un momento de desarrollo mercantil y comercial que tiene necesidad también de innovaciones tecnológicas. Haciéndose pasar por comerciante portugués, de Pantoja logró dar el salto a Nankín, considerada como la capital del sur de la China Ming. Allí se reunió con el que sería su mentor, el jesuita italiano Matteo Ricci. Remontando el Gran Canal y tras ganarse sucesivamente los favores de los mandarines locales, gracias a su diplomacia y a los regalos exóticos que portaban, lograrían su objetivo de entrar en Pekín en 1601. Su labor iba a iniciar un cambio de modelo en la percepción que en Europa se tenía de la lejana China. La percepción de China empezó a cambiar en las últimas décadas del XVI, cuando portugueses y españoles desde Asia Oriental empezaron a tener un contacto directo con China y cambiaron el paradigma medieval más mítico y fabuloso de lo que era China. Entonces, el cambio que introdujeron los jesuitas es que al permanecer largos años en China, aprender el chino clásico y relacionarse con las élites cultas, empiezan a dar una visión de China mucho más detallada, mucho más matizada, mucho más ajustada también a su tradición cultural, filosófica, etc. La China antigua, siendo una tierra con civilización milenaria, pues para implantar tal y cual una religión tan diferente no se podía introducir de la misma forma como en Latinoamérica. Sería imposible eliminar la cultura local o su influencia. Por lo tanto, en su época, Diego de Pantoja y Matteo Ricci seguían la orientación de Francisco Javier de introducir la evangelización en China a través de la política de adaptación. La llamada política de adaptación, que consistía en tener en cuenta la cultura de llegada y dialogar con ella, venía propiciada entonces por una percepción de la sociedad china como sofisticada, culta, en la línea de lo que habían sido la Grecia o Roma antiguas. Por otra parte, las críticas que religiosos como Fray Bartolomé de las Casas habían hecho a la manera de imponer el cristianismo en el Nuevo Mundo contribuyeron también a ese cambio de paradigma. Esta política de adaptación influiría incluso en la geopolítica del momento. Justamente en los años 80 del siglo XVI surge este plan de conquista de las provincias del sur de China, surge en Manila, pero este plan está produciéndose al mismo tiempo que Matteo Ricci y algunos otros jesuitas empiezan a entrar en China con la idea de entrar de una forma no basada en la conquista, sino en el diálogo y en la convicción. El plan fue finalmente rechazado por la corona, por Felipe II, en parte por
por la acción de los jesuitas que neutralizaron esta iniciativa porque iba en contra de sus intereses, y en parte porque la llegada de esta noticia a la corte, al Escorial, coincidió con la llegada de la noticia del hundimiento de la Armada Invencible. Entonces el momento no era el más propicio. Ya en Pekín, el objetivo claro de Diego de Pantoja y Ricci era acceder a las élites cultas. En un estado fuertemente centralizado como era la China Ming, consideraban que conseguir la conversión de la clase dirigente, incluido el emperador, era clave para convencer al grueso de la población. Diego de Pantoja tenía un nivel muy elevado de chino, porque podía escribir en chino clásico y discutiendo sobre unos temas relacionados con el pensamiento confuciano chino. Por lo tanto, le permitía tener conversación y también acercamiento en el círculo intelectual confuciano chino. Además, de Pantoja y Ricci adoptaron las costumbres locales y vestían como los letrados chinos. Ciertos jesuitas que les precedieron habían incorporado la indumentaria de los monjes budistas, pero pronto se dieron cuenta de que ésta les señalaba como extraños y de que sus homólogos en el contexto social chino eran los intelectuales. De ese modo, Diego de Pantoja se convertiría en el primer español que logró entrar en la ciudad prohibida, la hermética residencia imperial. Con el pretexto de entregar al emperador Wanli una serie de preciosos y raros regalos traídos de Europa, conseguiría, junto con Ricci, el permiso para acceder al complejo palaciego. Estos presentes incluían un mapamundi, una Biblia y diversas imágenes de Jesucristo y la Virgen María. Pero lo que más impresionó al monarca fueron 2 relojes de sol. 为了以后呢，经常能有人给皇帝呢给这表上弦，所以呢，他又教几个小太监来学习给表上弦的这个技术。在这个过程当中，庞迪我呢就经常能进到中国的宫殿里面来了。实际上呢，当时他也是西方唯一的1、2个能够进到中国故宫里面来。 认识故宫整个的结构，整个的故宫里面的生活。后来呢，在他敬献的礼品当中吧，还有一个西方的古钢琴。万历皇帝呢也很想知道西方音乐是一种什么样的韵调，这样呢就派4个小太监。 和庞迪我呢来学习演奏这个古钢琴的这种方法。这个时间持续差不多1个月。在这个阶段呢，庞迪我就加深了对中国呢整个的这个故宫里面的了解。 Wanli tenía tanta curiosidad de conocer cómo vivían sus homólogos europeos. Por lo tanto, Diego de Pantoja y Mateo Ricci presentaron al emperador chino un grabado y también un cuadro de El Escorial. 经过这种接触，对于庞迪我产生了好感，所以呢，就让给这个庞迪我。 和当时的另外一位意大利的来华传教士利玛窦，给他们的津贴，就是使他们每个月呢能够生活。另外还给了他们一笔钱，修建了那房子，这就是南堂，在里面他们可以呢进行宗教活动，
另外，和中国知识分子先进一役，就是思想比较开通的、比较开放的，像徐光启啊，他们接触。在相互交流当中，中国认为呢，西方的数学、天文学知识是比较先进的，中国可以从中有所借鉴，所以他们一起呢翻译了几何原本，就是现在中国学生、世界各国学生到一定年龄的时候都要学习几何啊。Otra de sus contribuciones principales al pensamiento científico chino fue la redacción del Libro Ilustrado del Reloj de Sol, que mejoró la tecnología china de fabricación de relojes y la medida del tiempo. 这个日晷仪呢，是最早的介绍西方天文学的这个知识，后面的古观象台就是清初的时候，在康熙的支持下所建立的一个古观象台，是吧？一直到咸丰年间，中国将近200年的时间，这个中国的钦年监都是由来华传教士来担任的，而这个开拓者应该是庞迪我。 La mayor capacidad de medir el tiempo y de predecir eclipses sería un factor principal del éxito de Pantoja y Ricci en la corte. Junto con los letrados, dieron los primeros pasos para la elaboración de un calendario astronómico chino basado en el occidental, que acabaría sustituyendo al calendario musulmán. Esto supuso un avance capital. Además, de Pantoja fue el primero en revelar a los europeos que Cathay, el exótico país descrito por Marco Polo, correspondía en realidad a China. 当时在世界地理学术界争论是非常激烈的。庞迪我呢到了长城，用星盘亲自呢进行了测量，是证明中国的北面没有再有一个强大的国家了，也就是说呢，中国就是呢那个契丹，契丹就卡塔伊，这在世界地理学方面是一个很大的贡献。 Asimismo, cabe destacar su contribución al desarrollo de un sistema de transcripción del chino al alfabeto latino que había empezado Matteo Ricci y dejó inacabado tras su muerte en 1610. Gracias a sus grandes habilidades diplomáticas, Diego de Pantoja consiguió que el emperador, en un gesto insólito, le concediera un terreno en Pekín en el que darle sepultura y oficiar su funeral. Fue un gran triunfo de la misión apostólica, porque en la práctica equivalía a que el poder imperial validaba el catolicismo. Por otra parte, el jesuita español dejó un valioso legado de textos en chino, compilados ahora en el volumen Escritos de Diego de Pantoja. Su obra más importante en esta lengua es el llamado Tratado de los 7 pecados y virtudes. En ella hace una descripción de los 7 pecados capitales del cristianismo y sus correspondientes virtudes, equiparando estas a las virtudes clásicas confucianas. A través de este libro hizo al público conocer que en la cultura occidental y la cultura china se puede encontrar una conexión. 这样的，他这本书呢就很符合中国的儒家的伦理道德，在中国产生了很好的影响。而且在这本书中，他也是第一个提出在中国应该实行一夫一妻制，废除纳妾这样的制度。这在当时来说是很少人有这样讲的，因此他对中国的伦理建设和家庭建设都立下了功劳。 Esta obra constituía el ejemplo más representativo de la política de adaptación llevada a cabo por Diego de Pantoja y Matteo Ricci. No obstante, a la muerte de este, su sucesor al frente de la misión en China, el también jesuita italiano Niccolò Longobardi, criticó abiertamente esta vía
y censuró por idolatría los ritos confucianos. Esta actitud proselitista despertó las críticas de las autoridades chinas con la presencia extranjera y acabaría provocando la expulsión de los misioneros de China. 从此，天主教失去了东方，失去了中国。 Así, en 1616, por orden del emperador Wan Li, Diego de Pantoja fue expulsado a la isla de Macao. En la colonia portuguesa enfermó y allí murió en 1618. Llevaba más de 20 años en China. 他们在那400年前的时候就解决了这个问题，如何对待不同的文明和宗教，采取一种适应调和的办法，强调和而不同，这个对不同的问题呢可以讨论，而主要强调文明之间的相同的部分，这就是庞迪瓦留给我们的遗产。